¿Te has preguntado alguna vez cuántas decisiones en tu vida han estado influenciadas por algo que casi no se ve, pero que pesa mucho por dentro? No siempre lo llamamos por su nombre, pero está ahí. El miedo al rechazo, ese momento en el que dudas antes de decir lo que realmente piensas, cuando prefieres adaptarte antes que incomodar, o cuando eliges silencio para no arriesgar la conexión con los demás. En este episodio vamos a explorar algo profundamente humano. ¿Por qué el miedo al rechazo tiene tanto poder en nuestras decisiones emocionales? ¿Y cómo aprender a relacionarnos con ese miedo sin que termine dirigiendo la forma en que vivimos? Si alguna vez has sentido que una parte de ti quiere ser auténtica, pero otra parte teme lo que podría pasar si lo eres. Quédate conmigo, porque hoy vamos a entender qué ocurre dentro de tu mente y tus emociones cuando el deseo de pertenecer se encuentra con el miedo a no ser aceptado. Si escuchaste el inicio de este episodio, quizá ya reconociste algo dentro de ti, ese momento sutil en el que quieres expresar lo que realmente piensas, pero algo te detiene. Ese pequeño cálculo interno que aparece antes de hablar, antes de decidir, antes de mostrar quién eres. No siempre lo notamos conscientemente, pero muchas de nuestras decisiones emocionales pasan primero por una pregunta mental. ¿Y si no les gusta? ¿Y si me rechazan? El miedo al rechazo no suele aparecer como un pensamiento dramático o evidente. Más bien funciona como un filtro interno, una especie de sistema automático que evalúa constantemente cuánto riesgo emocional existe en cada interacción. Y lo más interesante es que este mecanismo no aparece porque seamos débiles o inseguros. Aparece porque nuestro cerebro está profundamente programado para proteger nuestra pertenencia. Durante miles de años, pertenecer a un grupo humano no era solo una necesidad emocional, era una condición de supervivencia. Ser aceptado significaba seguridad, protección, cooperación. Ser rechazado significaba aislamiento, vulnerabilidad e incertidumbre. Por eso, incluso hoy, en un mundo muy distinto, nuestro sistema emocional sigue reaccionando de forma intensa ante cualquier señal de posible rechazo. Cuando alguien nos ignora, cuando sentimos desaprobación, cuando percibimos que nuestras ideas o nuestra forma de ser no encajan del todo, el cerebro interpreta esas señales casi como si fueran amenazas sociales. Y en respuesta activa algo muy humano, la tendencia a adaptarnos para mantener la conexión. A veces adaptamos lo que decimos, a veces lo que mostramos, y en otras ocasiones incluso adaptamos partes de nuestra personalidad, no porque queramos dejar de ser quienes somos, sino porque queremos evitar perder el vínculo con los demás. El problema aparece cuando este mecanismo empieza a operar de forma constante, cuando el miedo al rechazo deja de ser una señal ocasional y se convierte en una fuerza silenciosa que empieza a guiar nuestras decisiones. En ese punto, muchas personas comienzan a notar algo dentro de sí, una sensación de tensión interna, como si hubiera dos partes dialogando al mismo tiempo. Una parte que desea expresarse con libertad y otra parte que pregunta constantemente: ¿será seguro hacerlo? Ese diálogo interno es mucho más común de lo que imaginamos. De hecho, es una de las experiencias emocionales más compartidas por las personas, pero entenderlo cambia completamente la perspectiva, porque cuando reconocemos que el miedo al rechazo forma parte de nuestro sistema emocional, dejamos de verlo como un enemigo y empezamos a verlo como una señal que necesita ser comprendida. A lo largo de este episodio vamos a explorar algo muy importante que ocurre dentro de nosotros cuando ese miedo aparece, por qué puede llegar a influir tanto en nuestra forma de vivir y sobre todo,
cómo aprender a relacionarnos con él sin que termine controlando nuestras decisiones. Porque el objetivo no es eliminar el miedo al rechazo, el objetivo es algo mucho más profundo. Aprender a vivir con autenticidad, incluso cuando ese miedo aparece. En la siguiente parte vamos a mirar más de cerca lo que sucede dentro de nuestra mente y nuestras emociones cuando sentimos que podríamos ser rechazados, porque entender ese proceso es el primer paso para recuperar algo que muchas veces entregamos sin darnos cuenta, nuestra libertad emocional. Para comprender por qué el miedo al rechazo puede influir tanto en nuestras decisiones, primero necesitamos observar cómo se forma dentro de nosotros. Nadie nace temiendo el rechazo de la manera en que lo experimentamos en la vida adulta. Ese miedo se va construyendo poco a poco, a través de nuestras experiencias, nuestras relaciones y los mensajes emocionales que recibimos desde muy temprano. Cuando somos niños, una de nuestras necesidades más importantes es sentir seguridad emocional. Necesitamos saber que somos aceptados, escuchados y valorados por quienes nos rodean, pero a lo largo del crecimiento, muchas veces aprendemos algo que nuestro cerebro interpreta de forma muy clara, que la aceptación puede depender de cómo nos comportamos. Aprendemos que cuando somos obedientes, agradables o correctos, recibimos aprobación. Cuando mostramos emociones incómodas, a veces recibimos distancia. Cuando pensamos diferente, podemos sentir incomodidad en el ambiente, y aunque muchas de estas experiencias no son traumáticas ni necesariamente negativas, nuestro cerebro emocional comienza a extraer una conclusión silenciosa. Para mantener la conexión, debo cuidar cómo soy percibido. Esa conclusión se convierte en un pequeño programa interno, un sistema que empieza a observar constantemente el entorno para detectar señales de aceptación o rechazo. Por ejemplo, cuando alguien cambia el tono de voz contigo, cuando una conversación se vuelve tensa, cuando percibes que tu opinión no es bien recibida. Tu mente emocional entra en alerta y comienza a preguntarse: ¿hice algo mal? ¿Debería haber actuado diferente? ¿Cómo puedo evitar que esto se repita? Este proceso ocurre muchas veces de forma automática, sin que lo notemos conscientemente, y con el tiempo puede llevarnos a desarrollar estrategias de protección emocional. Algunas personas intentan agradar constantemente, otras prefieren evitar el conflicto. Algunas se vuelven muy cuidadosas con lo que dicen, y otras, para protegerse, pueden incluso cerrar partes de su personalidad. Todas estas estrategias tienen el mismo objetivo: reducir el riesgo de rechazo. El problema no es que estas estrategias existan. El problema aparece cuando empiezan a ocupar demasiado espacio en nuestra vida emocional, porque cuando el miedo al rechazo se vuelve muy dominante, puede comenzar a influir en decisiones importantes. Decisiones como decir lo que realmente pensamos, poner límites, mostrar nuestras emociones o seguir caminos que reflejen lo que realmente queremos. Y entonces aparece una sensación que muchas personas reconocen profundamente, la sensación de estar viviendo con cierta cautela emocional, como si una parte de nosotros siempre estuviera evaluando qué tan seguro es ser auténtico en cada situación. Y aquí aparece una reflexión muy importante. El miedo al rechazo no surge porque haya algo mal en ti, surge porque tu sistema emocional ha aprendido que la conexión con los demás es valiosa. Pero cuando esa necesidad de conexión empieza a dirigir nuestras decisiones más importantes, algo dentro de nosotros puede empezar a sentirse limitado. Es en ese punto donde muchas personas comienzan a hacerse preguntas que cambian la forma en que se miran a sí mismas. ¿Por qué me cuesta tanto decir lo que realmente pienso?
¿Por qué me preocupa tanto lo que otros puedan pensar de mí? ¿En qué momento el miedo al rechazo empezó a tener tanto peso en mis decisiones? Y lo interesante es que cuando empezamos a hacernos estas preguntas, algo muy importante comienza a ocurrir. La conciencia aparece, y cuando aparece la conciencia emocional, también aparece la posibilidad de transformar la relación que tenemos con ese miedo. En la siguiente parte vamos a profundizar aún más en esto, para entender por qué el miedo al rechazo puede sentirse tan intenso. Necesitamos mirar por un momento lo que ocurre dentro de nuestro cerebro cuando percibimos que podríamos no ser aceptados. Nuestro cerebro no distingue completamente entre una amenaza física y una amenaza social. Por eso, cuando percibimos señales de desaprobación, exclusión o crítica, se activan regiones cerebrales asociadas con el dolor y la alerta. Este mecanismo tiene un propósito muy claro en proteger nuestros vínculos, pero aquí aparece algo interesante. Nuestro cerebro no solo reacciona ante el rechazo real, también puede reaccionar ante la posibilidad de rechazo. A veces basta con imaginar lo que otros podrían pensar. Quizá antes de expresar una opinión, antes de compartir una idea diferente, y en ese momento nuestra mente comienza a anticipar escenarios. ¿Y si no están de acuerdo? ¿Y si me juzgan? Ese proceso se conoce en psicología como anticipación social. Nuestro cerebro intenta predecir las posibles reacciones del entorno para protegernos de experiencias incómodas. Pero cuando esta anticipación se vuelve muy frecuente, puede generar algo que muchas personas experimentan sin saber exactamente por qué, una autocensura emocional. Pero cuando ese patrón se repite muchas veces, puede comenzar a tener un impacto más profundo. Ese proceso se conoce en psicología como anticipación social. Nuestro cerebro intenta predecir las posibles reacciones del entorno para protegernos de experiencias incómodas. Pero cuando esta anticipación se vuelve muy frecuente, puede generar algo que muchas personas experimentan sin saber exactamente por qué, una autocensura emocional. Pero cuando ese patrón se repite muchas veces, puede comenzar a tener un impacto más profundo. Poco a poco, tu mundo interior empieza a adaptarse demasiado al mundo exterior, y ahí aparece la sensación de no estar siendo completamente uno mismo. Si el miedo al rechazo es un mecanismo natural de nuestro sistema emocional, ¿qué podemos hacer con él? Desde el punto de vista psicológico, el primer paso no es eliminar el miedo, sino aprender a relacionarnos con él de una forma diferente. Y ese cambio comienza con algo que tiene un enorme impacto psicológico: la conciencia. Cuando una persona empieza a ser consciente de su mundo interno, ocurre algo interesante. Empieza a notar cuando el miedo aparece, empieza a reconocer qué pensamientos lo acompañan y comienza a observar cómo ese miedo intenta dirigir ciertas decisiones. En lugar de reaccionar de forma automática, surge un pequeño espacio interno, un momento de pausa, un momento en el que puedes preguntarte: ¿esta decisión nace realmente de mí o nace del temor a no ser aceptado? Ese simple acto de observación ya cambia la relación que tienes con el miedo, porque el miedo deja de ser un impulso invisible que dirige tu comportamiento y se convierte en una señal que puedes escuchar sin tener que obedecer. Desde la neurociencia, este proceso tiene una explicación muy interesante. Cuando reaccionamos automáticamente al miedo, suele activarse principalmente el sistema emocional del cerebro, especialmente las áreas asociadas con la alerta y la protección. Pero cuando observamos conscientemente lo que sentimos, se activa algo diferente. Entramos en un proceso donde regiones del cerebro asociadas con la reflexión, la regulación emocional y la toma consciente de decisiones comienzan a participar más activamente. En otras palabras, la conciencia crea espacio entre la emoción y la acción. Y en ese espacio aparece algo muy importante: la libertad de elegir.
No elegir desde la presión de agradar, no elegir desde el temor de perder aceptación, sino elegir desde la comprensión de quién eres y de lo que realmente quieres expresar o hacer. Esto no significa que el miedo desaparezca por completo. El miedo al rechazo seguirá apareciendo en ciertos momentos porque forma parte de nuestra naturaleza social. Pero cuando desarrollamos una relación más consciente con él, algo muy importante cambia. El miedo deja de ser una fuerza que limita tu autenticidad y se convierte simplemente en una emoción que puedes reconocer, comprender y atravesar. Y quizás esa sea una de las transformaciones emocionales más liberadoras que una persona puede experimentar. Descubrir que la verdadera pertenencia no empieza afuera, empieza dentro. Empieza cuando aprendes a escuchar tus emociones sin que ellas definan quién debes ser, cuando aprendes a observar tus miedos sin permitir que decidan por ti, y cuando empiezas a construir una vida donde tu autenticidad tiene más peso que el temor a no ser aceptado, porque al final desde la psicología y también desde la neurociencia sabemos algo muy claro: la mente humana cambia cuando la conciencia se expande, y cada vez que eliges actuar desde la claridad emocional, estás literalmente entrenando a tu cerebro para vivir con más libertad interior. Este es uno de los caminos más profundos hacia una vida emocionalmente más sana. No eliminar nuestros miedos, sino aprender a relacionarnos con ellos de una manera que nos permita seguir siendo quienes somos. Espero haber respondido claramente tu inquietud. Te agradezco infinitamente el llegar hasta aquí. Nos vemos en el siguiente video. Y hazme un favor, cuídate mucho.